Buenas tardes, mi nombre es Natalia Alfonso y el día de hoy vamos a estar profundizando sobre un tema que hemos estado tocando en el curso de Biología Celular y Molecular, que es la membrana celular o más conocida como membrana plasmática. Esta se compone de unas partes. En el centro tenemos un breve ejemplo de cómo se ve su estructura. Se compone de unas partes, como por ejemplo el colesterol. El colesterol hace parte de las membranas de nuestras células, lo cual actúa como preceptor a las hormonas esteroideas, a los ácidos biliares y a las vitaminas D. El colesterol hace parte de los grupos de las grasas y de los lípidos, o sea que son fundamentales para la formación de hormonas, el metabolismo y para la absorción de calcio y ácidos biliares. También encontramos el canal proteico, que es el que atraviesa la membrana formando túneles hidrofílicos en ella, lo que hace que sus moléculas blanco pasen por difusión, pero resulta que este canal proteico lo encontramos aquí. Este canal proteico lo que hace es una selección, es muy selectivo al momento de transportar un cierto tipo de molécula. La siguiente es la proteína globular, que a diferencia de la fibrosa, que solamente trabaja o se desempeña con funciones estructurales, la globular actúa como enzima, o sea que cataliza las reacciones orgánicas en los organismos de manera normal o en condiciones específicas, pues ya sea X o Y. Ya que ella solamente está compuesta por una molécula proteica o en ocasiones está compuesta con varias combinadas que despliegan una forma esférica y se ve la estructura más compleja. Los glucolípidos, que también son llamados esfingoglucolípidos y están compuestos por una cerámica y un glúcido de cadena corta y carecen de grupo fosfato. ¿Cuál es su función dentro de la membrana plasmática? Su función es servir como punto o sitio de encuentro para la reacción célula con célula, y eso prácticamente sería cuando un sacario de glucolípido se une con un carbohidrato complementario o con una lectina de una célula vecina. Continuamos con las glicoproteínas, que son moléculas compuestas por una proteína y que están unidas a uno o varios glúcidos, ya sean simples o compuestos. Entre todas las funciones, las glicoproteínas destacan la función estructural y el reconocimiento celular, ya que ellas se encuentran presentes en la parte exterior, en la superficie de la membrana celular, también llamado glucocálice. También encontramos la proteína periférica, a veces también se le llama proteína extrínseca, que está unida a la membrana por medio de uniones covalentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la proteína periférica es muy fácil de separar de la membrana cuando la sometemos a una solubilización, o sea, a alta densidad o a alta concentración de sal. Pero ¿cuál es su función? Su función es una receptora, o sea, receptora a las moléculas mensajeras, como por ejemplo las hormonas, que son las que le dan identidad a la célula. O sea que ellas hacen uniones con los microfilamentos que rodean la membrana. Encontramos también las proteínas integrales o proteína transmembranal, que es la que está atravesada en la bicapa lípida, y por lo tanto la separación de esta traería la destrucción de la estructura de la membrana. Pero esta no solamente cumple con esto, también actúa como receptor o canal y por lo tanto también responsable de la transducción de las señales, adhesión celular y interacción célula-ambiente. La hélice alfa ya es una estructura secundaria, de las proteínas, pero sin embargo mantienen su forma por la formación del puente entre el hidrógeno y el oxígeno. También son importantes en la formación estructural del ADN. Continuamos con las colas hidrofóbicas. Cuando hablamos de la palabra hidrofóbica, quiere decir que no le gusta el agua. De la parte hidrofóbica de un fosfolípido son sus largas colas de ácidos grasos no polares. Estos ácidos grasos pueden interactuar con otras moléculas no polares, pero sin embargo van a seguir sin interactuar con el agua. Los fosfolípidos son lípidos muy antipáticos que se encuentran en todas las membranas y se disponen como bicapas lípidas. Están compuestos por una molécula de alcohol, dos de ácidos grasos y una de grupo fosfato. Estos pertenecen al grupo de los lípidos derivados del glicerol y presentan una estructura muy similar a la de los triglicéridos.
Los carbohidratos, estos junto con las proteínas crean marcadores celulares distintivos, algo similar como credenciales de identificación molecular que les ayuda a las células a identificarse entre ellas. Y por último, las cabezas hidrofílicas. Estas se dirigen hacia afuera, pero están en contacto con el líquido acuoso de adentro y fuera de la membrana, están en contacto con ambas partes. Entonces, como el agua es una molécula polar, fácilmente se crean interacciones electrostáticas entre las cabezas fosfolípidas. Pero ¿cómo funciona el mecanismo de transporte a través de la membrana? Pues esto se da por el intercambio de materia entre el interior y el medio exterior de esta. La bicapa lípida actúa como una barrera separando estos dos medios acuosos, que son el interior de la célula y el ambiente donde vive. Ella necesita nutrientes del exterior para poder eliminar los desechos que provienen del metabolismo y así mantenerse intactas en su interior. Ella tiene una permeabilidad muy selectiva porque le da paso a pequeñas moléculas y a otras pues les bloquea el paso. El mecanismo de transporte a través de la membrana depende del tamaño de las moléculas, pero esta se divide en dos grupos, que son las moléculas de bajo peso molecular y las moléculas de elevado peso molecular. Del transporte de bajo peso molecular se desprenden dos, que son transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es un proceso de difusión a través de la membrana y se produce siempre a favor del gradiente de concentración, es decir, donde hay mayor concentración en el medio, donde la concentración es menor. Este proceso se puede dar a través de difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple también se puede dar a través de la bicapa y es muy propio de las hormonas esteroides, de los éter y de los fármacos liposolubles. Algunas sustancias apolares como el nitrógeno y el oxígeno también pueden atravesarla. El etanol, la glicerina, el dióxido de carbono y el agua, que son sustancias polares, también pueden atravesar la membrana mediante este tipo de difusión simple. Ahora, si la solución que rodea esta célula tiene mayor concentración de soluto correspondiente a la que debería tener en el interior, quiere decir que su presión osmótica es mayor y se le denominaría hipertónica. Si colocamos una célula a esta solución, se encogería porque estaría perdiendo agua y la osmosis se estaría dando del interior hacia el exterior debido a que en el interior de la célula hay mayor concentración de agua que en su exterior. Y cuando la célula se encuentra rodeada de una solución isotónica, la osmosis se daría a la misma velocidad tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro. Pero si la solución que rodea la célula contiene una concentración menor a la de su interior, tendría una presión osmótica menor y se le llamaría o se le denominaría hipotónica con respecto a la célula. También está la difusión simple a través de canales, se lleva a cabo a través de las proteínas del canal, que estas poseen un orificio o un canal interior, el cual está regulado por ligandos. Estos son hormonas o neurotransmisores que lo que hacen es unirse a una región determinada de la proteína para crear una transformación estructural y dejar que el canal se abra para que pasen los iones de sodio, potasio y calcio. La difusión facilitada. Esta difusión permite el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos y los monosacáridos que al no poder pasar necesitan ayuda de proteínas transmembranales para que faciliten su paso. Esas proteínas son llamadas proteínas transportadoras o permeasas, que lo que hacen es unirse a la molécula cambiando su forma estructural y arrastran directamente la molécula hacia el interior de la célula. Ellas aceleran la velocidad a la que el soluto atraviesa la membrana, llevándola al área de concentración menor. Ahora vamos con el transporte activo. En este tipo de transporte también intervienen las proteínas de membrana transportadoras, pero ese transporte requiere energía de forma ATP para poder transportar las moléculas al otro lado de la membrana, por lo cual este transporte va en contra del gradiente electroquímico. Dentro del transporte activo también encontramos la bomba sodio-potasio, que es una bomba que requiere de una proteína que bombee 3 iones de sodio hacia el exterior de la membrana y 2 iones de potasio hacia el interior. Esta proteína actúa como gradiente de concentración gracias a su actividad enzimática ATP, que rompe el ATP para obtener la energía para el transporte y genera ADP, adenosín difosfato más fosfato.
Encontramos el grupo número 2, que es el transporte de moléculas de elevado peso molecular. En este transporte, algunas sustancias pueden salir de la célula sin atravesar la membrana por procesos totalmente diferentes a los que hemos visto hasta ahora, pero requiere procedimientos de fusión o escisión de la membrana y es muy fundamental para las células. Aquí encontramos varios mecanismos para mover las células, como por ejemplo la endocitosis, que es donde la célula introduce materiales. En sistemas biológicos hay varios mecanismos endocitóticos, como por ejemplo pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptor. En la fagocitosis, la célula engulle partículas grandes sólidas que le permiten ser de alimento, ya sean bacterias o protozoos. Al igual que estos, los protistas también la usan, tales como las amebas, para su alimentación, y los glóbulos blancos también ingieren bacterias o partículas por medio de la fagocitosis. En la pinocitosis, que significa células bebiendo, las células captan materiales disueltos. En este tipo de endocitosis, los pliegues de la membrana plasmática atrapan microgotas líquidas que se desprenden del citoplasma como diminutas vesículas. También está la endocitosis mediada por receptor. Esta es más selectiva y por lo tanto también más eficiente que la pinocitosis, y está involucrada en el intercambio de sustancias entre células. Un ejemplo es el intercambio entre las células de la sangre fetal y la sangre materna. Y ahora está el proceso de potocitosis, que es un tipo de endocitosis muy especial, ya que este tiene que acumular un cierto número de moléculas para poder iniciar con el proceso de endocitosis. Está también la exocitosis. En esta, una célula expulsa los desechos o específicos de secreción, y el proceso se da cuando algunas vesículas intracelulares se fusionan en el interior de la membrana plasmática y su contenido es expulsado en el exterior. La fusión de membranas está mediada por proteínas. Estas proteínas son llamadas proteínas de fusión. Y por último, encontramos el mecanismo de transitosis. En este se le permite a una sustancia atravesar el citoplasma celular de un polo a otro de la célula. Aquí implica el doble proceso, que es endocitosis, exocitosis, y es muy propio de las células endoteliales que revisten los capilares sanguíneos.